Muchas gracias, Daniela, nuevamente a todos los asistentes. Mi ponencia trata, digamos, va en el hilo de la del doctor Luis Ángel. Sin embargo, lo vamos a desarrollar en el contexto del derecho procesal en sus especialidades civil, familia, agrario, comercial, y vamos a hablar un poco también sobre el tema de contencioso administrativo en la parte de las notificaciones, concretamente en su práctica y además en las consecuencias que genera una indebida notificación, que en concreto es la nulidad. Y es importante que discutamos cómo debe llevarse el proceso de notificación, tanto en el escenario de los despachos judiciales, administrativos y para los abogados que normalmente practicamos este proceso de notificación. Lo primero que quiero decirles es que este proceso de notificación, en lo que tiene que ver con mi ponencia, lo vamos a circunscribir a las notificaciones que se realizan utilizando medios electrónicos. Ese va a ser el contexto, la utilización de medios electrónicos. Y lo primero que tengo que decirles es que los medios electrónicos o las tecnologías de la información no son un tema novedoso en la administración de justicia. Digamos, su presencia dentro de la codificación no es nuevo. Ya desde la ley 270, que es la ley que regula la administración de justicia, en el artículo 95 ya teníamos el deber, o la administración de justicia tenía el deber de utilizar los medios electrónicos en sus actuaciones judiciales, año 1996. Imagínense que era poco o nada que los operadores judiciales, la administración de justicia, pudo implementar este deber imperativo del artículo 95. Pero ya en el año 99 tuvimos la ley 527. La ley 527, que es una ley modelo que se expidió en el contexto de relaciones internacionales y mercantiles, trajo un tema muy importante, que son los mensajes de datos, su validez dentro de las actuaciones administrativas y judiciales. Y encontramos ahí un elemento importante que trajo la ley 527, doctores, que fue la firma digital, que hoy es innegable su utilización. Desde el año 99, la firma digital que le permitía hacer el tema de transacciones y contratos firmados electrónicamente, que no es una firma mecánica ni nada de eso. Firma digital que hoy, por ejemplo, se utiliza en el SECOP 2 para firmar contratos electrónicos, o que los jueces en sus providencias utilizan para firmar providencias. Después tuvimos la ley 594, que también, de 2003, que también estableció la posibilidad de utilizar la trazabilidad en mensajes de datos y, digamos, mecanismos electrónicos para comunicar actuaciones judiciales. Por supuesto, y lo vengo diciendo, doctor Batalla, y es un rezago, que la jurisdicción contenciosa, en lo que tiene que ver con la utilización de mecanismos electrónicos o medios electrónicos, nos llevó ventaja. Ya desde el año 2011, con la expedición de la ley 1437, ya la jurisdicción contenciosa tenía edictos electrónicos, estados electrónicos, traslados, notificación electrónica de sentencias, que no tuvimos inclusive nosotros, y me refiero a nosotros, la jurisdicción ordinaria, con la expedición del Código General del Proceso. Obviamente que con la expedición del Código General del Proceso avanzamos en algo que se llamó el Plan de Justicia Digital, pero además de ello, en la posibilidad de hacer trazabilidad en notificaciones, pero no práctica de notificaciones por medios electrónicos, y eso es muy importante, más adelante lo voy a precisar. El régimen de notificaciones electrónicas tuvo su florecimiento por obvias razones en el marco de la pandemia del COVID-19. Nos encerraron a todos y hubo la necesidad
de tomar todo ese rezago que debimos hacer desde el año 96 y mirar cómo administrábamos justicia en ese aislamiento preventivo y con las medidas adoptadas por el gobierno. Y por eso se expide el decreto o el famoso decreto 806 de 2020, que hoy fue adoptado como legislación definitiva en la ley 2213 del año 2022. En ese contexto también voy a hacer un paréntesis. Nosotros adoptamos las medidas del 806 en el 2022, me refiero nuevamente a la jurisdicción ordinaria, y ya la jurisdicción contenciosa había pedido la ley 2080 de 2021. Y en lo que tiene que ver con notificaciones, queridos colegas, nos vamos al artículo 8, tanto del 806, ya adoptado definitivamente por la ley 2213, artículo 8. Y ese artículo 8 nos dice cómo practicamos la notificación electrónica. Y nos dice esta norma que se practica con el envío de la providencia a notificar, normalmente una providencia introductoria, el auto admisorio de la demanda, el mandamiento de pago según el caso. Y este envío debe hacerse a la dirección electrónica de quién, pues a quien vamos a notificar, normalmente al demandado. Pero es imperativo que la norma nos impone que debo declarar bajo la gravedad de juramento que ese correo que yo he suministrado al despacho para notificaciones judiciales es el que pertenece al demandado o a quien debo notificar. Pero no agota la norma con ese requerimiento. También nos dice, deberá indicarle al despacho cómo obtuvo ese correo y acreditar tal circunstancia. Entonces, yo digo, señor juez, el demandado se notificará en esta dirección electrónica, la cual bajo la gravedad de juramento indico que es la que pertenece a él, y además le indico que esa dirección electrónica la tomé de algunos mensajes previos, miro los pantallazos, o la tomé de redes sociales, o deberé informarle al despacho cómo obtuve ese correo electrónico, esa dirección electrónica, para tales efectos. Pues, por supuesto, si no tengo dirección electrónica, también le manifestaré eso al despacho. Entonces, la norma en principio estableció que bastaba con el envío de la providencia a ese correo electrónico para entenderse surtido el proceso de notificación. Y ahí entra la Corte Constitucional con la famosa sentencia 420 de 2020 y dice, no basta el envío, pues en todo caso deberá acreditarse que quien recibe el mensaje haya acusado recibo del mismo. De lo contrario, también podrá demostrarse por los medios, libertad probatoria, que esa persona sí recibió el mensaje. Entonces, los 2 días para que se entienda la notificación surtida después del mensaje, ya no se van a contar, como en principio lo establecía el 806, a partir del envío del mensaje, sino a partir del recibido del mensaje. Que parecería, en términos tecnológicos, una diferencia muy mínima. Normalmente usted envía el correo, al instante llega, o al instante se recibe. No obstante, no es tan cierto. Si yo voy a mandar un mensaje hoy a las 5:59, hundo el botón enviar, y le llega a las 6:01 al demandado, entendiendo que la hora judicial para ese despacho es hasta las 6 de la tarde, miren que el término para entendida la notificación ya no se cuenta sino a partir del momento de recibido. La Corte Suprema de Justicia, en su mayoría de sus decisiones frente al tema de notificaciones, lo ha estudiado en sede de tutela. Vamos a encontrar muchas decisiones en tutela desde el año 2020. Lo importante es que la Corte también precisó que este recibido
debe ser el hito para contabilizar los 2 días donde se entiende notificada la decisión. No de cuando el receptor vea el mensaje, ojo, no cuando lo vea, no cuando abra el mensaje, porque podrá decir, no es que a mí me llegó hoy, pero yo lo abrí el domingo, no, porque ha señalado la Corte Suprema de Justicia, no podemos dejar el acto de notificación al arbitrio del demandado o del notificado. Ahora bien, esta norma no precisa bien el tema del traslado, que es otro tema. Tenemos que diferenciar lo que es la notificación y el traslado. Y el traslado es el conocimiento de los documentos objeto de notificación, que normalmente se dan con una orden dada en una providencia. El auto emisorio de la demanda dirá, córrase traslado por el término legal del demandado. Y el traslado, entonces, tenemos que entender que el 806, hoy 2213, tenemos que interpretarlo en armonía con el artículo 91 del Código General del Proceso, que habla de cómo se practica el traslado. Y ese traslado se practicará con el envío de la providencia, de la demanda, de sus anexos, etcétera. Pero vengan, ¿cómo acredita el demandante en ese escenario que el documento PDF que envió sí correspondía al de la demanda, o que los anexos que envió sí correspondían a los de esa demanda? Porque si no logra acreditar esta situación, mis queridos colegas, entonces podrá entenderse notificada la providencia, pero los términos de traslado no podrán avanzar. Y entonces muchos abogados en la práctica, ¿qué hacen? Envían la providencia, la demanda, sus anexos, y empiezan a tomarle capture a la demanda y los anexos, y los mandan como capture para acreditarle al despacho lo que en el Código General del Proceso llamamos el famoso cotejo. ¿Recuerdan el cotejo? Era el sello que antes le ponía la empresa, que ahora no hay empresa. Entonces, si usted manda eso por correo electrónico, sí, usted envió la providencia, pero ¿qué fue el documento que llegó? Porque usted puede acreditar que envió un documento, y eso es muy importante al proceso de notificación. Tenemos que diferenciar algo, mis queridos estudiantes y colegas. Una cosa es la notificación electrónica de la 2213 y otra la notificación del 291 y el 292 del Código General del Proceso utilizando medios electrónicos. ¿Y cuál es la diferencia? Que con el 2213 yo notifico la providencia personalmente. Y si me voy al 291 y 292, dice, el demandante puede enviar su citatorio a la dirección física, pero también lo podrá hacer por correo electrónico si lo conoce. Pero va a enviar un citatorio, no está notificando. Sería innecesario entonces, si usted tiene correo electrónico del demandado, utilizar la del 291. Pero si lo utiliza, ojo, la Corte ha dicho, usted me sigue la ritualidad del 291 y del 292 que dice que enviará citatorio, le dará un término de 5, 10, 15 días para que comparezca al despacho, y si no le envía la notificación por aviso. En la notificación personal del 2213 no hay aviso, porque la notificación se entiende hecha personalmente. En ese contexto es importante también señalarle que ese proceso de notificación tiene, el del 2213, notificación electrónica, tiene alguna discusión en los juristas, y es que para algunos la notificación es un acto judicial, me refiero a la personal. Algunos juristas sostienen que si ustedes revisan el Código General del Proceso, no van a encontrar que el acto de notificación, de enteramiento de la decisión, sea un tema de parte, porque el Código General del Proceso dice, el interesado que envía citatorio, pero quien practica la notificación, ¿quién es? El secretario del despacho. Entonces, para algunos
quien debe enviar el correo electrónico no es la parte, es el despacho judicial cuando ese correo electrónico tenga como finalidad notificar personalmente el auto o la providencia correspondiente. Eso es una discusión que se ha dado, pero en la práctica, quien practica la notificación es el interesado. Si no, le viene el desistimiento tácito, señores. Ahora, si no se practica esta notificación, ¿qué puede evidenciarse? Pues, como todos saben, la nulidad. Pero antes de hablar de esa nulidad, miremos una diferencia que me parece importante, y es, ¿qué diferencia hay entre la notificación electrónica en la jurisdicción civil y la contenciosa? Y es que la contenciosa sí es un acto secretarial y judicial. En la jurisdicción contenciosa, quien practica la notificación es el despacho judicial. En la jurisdicción ordinaria, civil, familia, agraria, quien practica la notificación es la parte. Entonces hablamos de un tema de mayor dispositivo. Ahora bien, para la jurisdicción contenciosa, el hito de los 2 días siguientes son a partir del envío del mensaje. Para la jurisdicción ordinaria es a partir del recibido del mensaje. Ojo, en jurisdicción contenciosa contamos que después que la secretaria envía el mensaje, 2 días después empiezan a correr términos para traslado. En la jurisdicción ordinaria, después de recibido ese mensaje correspondiente. Pero para rematar mi disertación, haremos algunos comentarios sobre las consecuencias de no practicar esta notificación como yo les vengo anotando. Y es que primero la norma trajo una situación un poco, digamos, controversial. Y es que la norma dice, el que se sienta afectado con una mala notificación, o cuando existan discrepancias, así lo utiliza la norma, discrepancias entre el proceso de notificación, el afectado le dirá al despacho judicial que no se enteró de la decisión y solicitará su nulidad en los términos del artículo 132 del Código General del Proceso. Y entonces, en principio, pareciera que la norma es muy generosa con el que se va a notificar, en el entendido que diría, pues yo me notifiqué, recibí el correo, pero le diré al despacho que yo no recibí ese correo. Y lo diré ¿por qué? Porque ese correo yo lo utilicé cuando estaba estudiando en la universidad, ya no lo utilizo, o porque no, ese correo yo lo cancelé, etcétera, etcétera. Se han presentado algunas discusiones. En mi opinión, el tema no será tan fácil, en el entendido de que el tema de la trazabilidad en materia electrónica es mucho más seguro, entre comillas, que la trazabilidad en materia física. Eso queda ahí. Entonces le va a quedar muy difícil al interesado en deshacerse de las consecuencias de la notificación alegar esta nulidad. No obstante, si logra evidenciar que efectivamente no fui bien notificado, podrá alegar la nulidad correspondiente. Y entonces aquí un trabajo importante en principio del despacho. El despacho judicial, una vez el demandante acredite que notificó al demandado, deberá hacer una revisión, pues una revisión de los requerimientos que trae la ley. Hombre, si era el correo, al menos aquí lo dice bajo la grave de juramento, indicó cómo obtuvo ese correo, además acreditó tal situación, acreditó que se envió el libelo de la demanda, acreditó además que se envió, por supuesto, la providencia y los anexos correspondientes. Hasta ahí, el despacho lo que hará será impartir legalidad a la actuación en los términos del 132 del Código General del Proceso y empezarán a correr los términos correspondientes. Ahora bien, si el juez evidencia que eso no se cumplió, pues ordenará a la parte que rehaga el proceso de notificación.
Y entonces tenemos que volvernos unos expertos en notificación, porque si no lo hacemos, podrá venir en cualquier momento la desafortunada consecuencia de la ineficacia de los actos procesales, cuando con ella ha generado o se ha enervado la nulidad. Pero de cara a esa nulidad, tenemos que revisarla de acuerdo a los principios que inspiran el tema de la nulidad. Y uno de ellos es la taxatividad, que el doctor batalla en esa materia es un poco más avesado. Sí, debe estar claro, debe haber una causal de nulidad, en este caso sí la hay, por supuesto, porque el no enteramiento, la indebida notificación es una causal clara de nulidad. Pero ojo, no debe haber convalidación. Es decir, si usted va a alegar nulidad, debe ser el primer acto que usted haga en el proceso. Me decía un amigo laboralista, ni siquiera aporte poder y solicitud de nulidad. Entre paréntesis, ya la nulidad no es un incidente ni se tramita como incidente, sino como solicitud. En un caso, en un juzgado de Chiriguaná, contra una aseguradora que se dio una sucesión procesal, la aseguradora presentó poder, solicitó una objeción a la liquidación del crédito y posteriormente dijo, no, pero es que no me notificaron bien. ¿Qué pasó ahí? Se convalida el defecto. Si usted llega al proceso y no alega de inmediato, primer acto procesal, la causal, en este caso la indebida notificación, ¿qué va a pasar? Principio de convalidación de la nulidad. Convalida. Usted llegó, contestó, usted va a venirme ahora a decirme que hay nulidad. O, si va a contestar, debe proponer esa nulidad a través de un medio exceptivo como una excepción previa. Si no hizo eso, mis queridos colegas, la nulidad se encuentra convalidada, nada que hacer. Y por supuesto debe tener legitimidad. Eso indica que quien alega la nulidad sea el afectado. Yo no puedo estar en un proceso donde hay un litisconsorcio cuasi necesario, pienses en un proceso ejecutivo donde yo soy fiador o deudor solidario, y decir, mire, juez, decrete la nulidad porque al otro demandado no lo notificaron en debida forma. No estoy legitimado para ello. No estoy legitimado para ello. Ahora, como conclusión, si pasó el tiempo, no me enteré del proceso, dictaron sentencia, ¿qué puedo hacer? Puedo también hacer uso de un recurso extraordinario que se llama revisión, el cual una de las causales de su procedencia es la indebida notificación. Y para concluir, ojo, la Corte en varias sentencias ha castigado la actitud de quien, a pesar de estar mal notificado, conoce del proceso, conoce de la providencia y se reserva. Dice, me voy a quedar callado, ya conozco el proceso, pero no voy a comparecer. Me reservo ese no comparecer a ver cómo me va, qué es lo más conveniente. Si llegara al proceso ahora en 6 meses o en 1 año, si se llega a demostrar que el indebidamente notificado tenía pleno conocimiento de la actuación judicial, pero que su actuar fue renuente en aras de intervenir, cuando mejor le convenga, también se ha saneado la nulidad. Obviamente este comportamiento debe estar acreditado, porque no se puede premiar la actitud de quien hizo todo por notificar ante la actitud de quien se mostró desobediente al llamado judicial para comparecer al proceso judicial. Espero que estos comentarios sean de mucha ayuda en sus procesos de notificación. Muchas gracias.